Esther Fernández, dueña de Eventos Yancalafquén, ubicado en Panguipulli, región de Los Ríos. Eventos Yancalafquén nació el año 2010 como un negocio familiar, donde podrán encontrar cabañas para 2 personas, camping equipado, servicio de alimentación y zona de spa al aire libre. Además, contamos con disponibilidad para realizar eventos privados de marzo a diciembre. Aquí podrás disfrutar del mundo rural, recolectando huevos, frutas, verduras y contemplar una maravillosa vista junto al lago Panguipulli y sus 4 volcanes que lo rodean. Agradecemos al Centro de Negocios Cercote de Valdivia por el apoyo brindado y la oportunidad de dar a conocer nuestro negocio familiar. Los invitamos a conocer eventos de y a participar en nuestras redes sociales. Hola, hola, muy buen día a todas y todos. Me presento, mi nombre es Luis Fernández, soy asesor del Centro de Negocios Cercotec Valdivia. Comentarles que el día de hoy estamos transmitiendo en conjunto con el Centro de Negocios Cercotec del Ranco. Se encuentra con nosotros por ahí Catherine Carriel en representación. Comentarles que el Centro de Negocios Cercotec Valdivia operamos, quiero decir, en la provincia de Valdivia y tenemos también un satélite en la ciudad de Panguipulli. El día de hoy tenemos la segunda parte de la ruta de la formalización para quienes tuvieron la oportunidad de conectarse ayer. El día de hoy tenemos la parte práctica y se encuentra con nosotros don Hernán Villablanca, que nos va a explicar el paso a paso de todas estas etapas. Don Hernán, ¿está por ahí? Sí, hola Luis, Hola, buen día. buenos días a todos y a todas, espero estén bien. Sí, bien como dice Luis, ¿no es cierto? Vamos a ver en esta hora y media, ¿no es cierto?, de taller, el proceso de formalización, ¿ya? Cuáles son los pasos que se requiere, ¿no es cierto?, para poder formalizarnos, entender qué es lo que es la formalización y qué obligaciones adquirimos, ¿no es cierto?, al formalizarnos. Vamos a tener una presentación, ¿no es cierto? Vamos a ir lámina a lámina conversando el tema. La idea también es que si ustedes tienen alguna duda en algún momento, la hagan directamente, ¿no es cierto? Levanten la manito y se haga la pregunta o la consulta, o la pueden escribir en el chat. Y en algún momento, no sé, me imagino, Luis, ¿no es cierto?, habrá alguien que estará leyendo las preguntas para que la podamos hacer y aclarar en algún momento. Igual al final también pueden hacer sus consultas, ¿ya? Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. ¿Se ve la presentación? Me imagino Sí, que ahí la vemos como presentación. sí, y está clara. Sí, está en pantalla completa. Ok, excelente. Entonces vamos al tema de la formalización. ¿De qué hablamos, no es cierto?, cuando nos plantean sobre formalizar? Bueno, entender, ¿no es cierto?, que la formalización tiene que ver con realizar una actividad económica, una actividad comercial, un emprendimiento, un negocio, ¿ya? Esta formalización, ¿no es cierto?, es en hacer esa actividad en forma legal, con todos los permisos, bajo todas las reglas, cumplir todas las normas, ¿no es cierto?, tributarias principalmente, y sanitarias, laborales también, ¿verdad?
De eso se trata la formalización, ¿cierto? Según el Ministerio de Economía, la formalización la define como el conjunto de trámites y procedimientos necesarios para que una iniciativa de emprendimiento se constituya como una entidad propia y cumpla con las normas, regulaciones laborales, sanitarias, municipales, tributarias, entre otras. ¿No? A raíz de lo anterior, ¿no es cierto?, se entiende que cualquier persona o cualquier grupo puede, que tengan la idea de un emprendimiento, ¿no es cierto?, realizando estos trámites, siguiendo todas estas normativas, puede estar tranquilo, ¿no es cierto?, realizando su actividad comercial. En simple, la formalización, ¿no es cierto?, o realizar esta idea de negocio, es hacerlo en forma bajo los estándares, bajo la normativa legal, ¿no es cierto?, donde adquiero derechos y deberes tributarios, principalmente. Eso tenemos que tenerlo claro. Y que voy a operar, ¿no es cierto?, con todos los permisos que se requieren para realizar la actividad que estoy pensando hacer. Lo que hay que pensar también, ¿no es cierto?, que al formalizarse uno se convierte en un contribuyente. Y al ser contribuyente, ¿no es cierto?, el Estado nos pide que paguemos un tributo, que vamos a empezar a pagar un impuesto, ¿no es cierto?, dependiendo de nuestra actividad económica, por la que, para cumplir las normas, ¿no es cierto?, respecto al tema tributario. También nos exige la formalidad para cumplir las normas, ¿no es cierto?, en el tema laboral. Y también el tema de higiene, que tiene que ver con las actividades que tienen que ver con alimentos, ¿ya? Entonces nos pide que cumplamos una serie de normas y principalmente pensar en que tenemos que pagar impuestos bajo esta modalidad al estar formalizados. ¿En qué me beneficia estando formalizado? En una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? Y eso se visualiza a través de que uno puede, ¿no es cierto?, al estar formalizado, autocontratarse y tener la posibilidad de cotizar para temas de jubilación y de salud, principalmente, ¿no es cierto? Algunos beneficios como las cargas familiares también que se pueden obtener a través de la formalización. Lo más importante, bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que una forma también, dependiendo de cómo decidamos formalizarnos, es que podemos separar el patrimonio personal del patrimonio de la empresa. Vamos a ver, ¿no es cierto?, de qué se trata el patrimonio y a qué nos referimos con separar el tema o el patrimonio de la empresa con lo personal. Obviamente no habrán sanciones. Si yo estoy formalizado, estoy cumpliendo todas las normas, tengo todos los permisos, y si me fiscaliza, ¿no es cierto?, no habrá ningún problema respecto a multas o sanciones. No así en el caso de que no estoy formalizado y no esté cumpliendo con ninguna de las normas que se exigen para realizar la actividad. Y al estar formalizado, ¿no es cierto?, si se quiere uno bancarizar, puede optar a créditos, a financiamiento, optar a la banca, ¿no es cierto?, para distintos tipos de crédito, consumo, hipotecario, etc. ¿Ya? Al formalizarse, ¿no es cierto?, en muchos apoyos que hay para las actividades comerciales, se necesita que se esté formalizado. Por ejemplo, hay apoyos o subsidios, ¿no es cierto?, que son para las personas o para las empresas, pero estas tienen que estar formalizadas para que se les pueda entregar y pues, forma parte de sus requisitos, ¿no es cierto?, para las personas que están recién iniciando y quieren tener un negocio, uno de los requisitos es que debe estar formalizado, ¿no es cierto?, para que se le pueda entregar estos fondos.
el acceso a los bancos, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos mencionado de alguna manera, para optar a capital de trabajo, estando formalizados, se puede optar de mejor manera. Y también, obviamente, proyectar el tema del negocio para mejores resultados. Uno se da a conocer, ¿no es cierto?, la marca. Se va generando confianzas, una empresa que cumple compromisos, la marca ganará visibilidad, se puede proyectar hacia nuevos mercados, se tiene la oportunidad de exhibir tu marca de productos en ferias, en exposiciones. Si yo estoy formalizado, me van a invitar a ferias. Si no lo estoy, no puedo participar, por ejemplo. Se puede brindar a los trabajadores contratos regulados con una mayor estabilidad, entre otras cosas. ¿Cómo me formalizo? Existen varias formas para formalizarse. Como persona natural, donde yo me formalizo con mi propio RUT, como una empresa individual de responsabilidad limitada, una IRL, que son las que mayormente se conoce. La sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad por acciones, que son las más conocidas, ¿ya? La empresa, bueno, con persona natural es la más fácil. Yo voy al servicio de impuesto interno, ¿no es cierto? O hago el inicio de actividad a través de la plataforma y tengo inmediatamente el inicio de actividades. Para una empresa de responsabilidad limitada que es unipersonal, necesito ya ahí crear algunos estatutos, crear un estatuto, ¿no es cierto?, donde se defina para qué la estoy creando, tener el nombre, el objetivo de la empresa, armar un estatuto, ¿no es cierto?, para que funcione con un RUT distinto al mío. Y como el nombre lo dice, es empresa. Don Hernán, ¿aló? ¿Se pegó, parece? ¿O soy yo el que se escucha cortado? No, don Hernán tuvo al parecer problemas de conexión. Definir también el nombre para la... Don Hernán, ¿podría repetir en los últimos 30 segundos? Es que tuvo un problema de conexión. En la pantalla anterior, por favor. Dame un segundo. Ya, ¿se ve bien ahí? ¿Se escucha bien? Sí, ahora sí. Ya. Le decía que la sociedad de responsabilidad limitada es una empresa que son 2 accionistas o más, hasta 50, y que también se necesita crear los estatutos, ¿no es cierto?, para definir el objeto de la sociedad, el nombre, la dirección, el aporte con el que va a partir la empresa. Y también está la sociedad por acciones, que es una sociedad que nace de las sociedades anónimas y está clasificada como pluripersonal, pero en realidad puede ser también unipersonal, porque a diferencia de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿no es cierto?, que permite desde 2 socios, un accionista o hasta 9 accionistas también para constituirla, ¿ya? También, ¿no es cierto?, tributariamente, para nosotros que hemos trabajado con ambas, responsabilidad limitada y sociedad por acciones, tributariamente la sociedad por acciones es
como la más recomendada para hacer inicio de actividades para la gente que está recién empezando, ¿ya? No tiene tantas limitantes. Hay que tener algunos cuidados, sí, respecto al ingreso y a la salida de los accionistas, ¿ya? Las mayores diferencias entre estas formas, o sea, lo primero que tengo que pensar, ¿no es cierto?, cuando quiero emprender o cuando quiero hacer una actividad comercial, es de bajo qué formato o bajo qué forma voy a actuar o voy a hacer este negocio. Como persona natural, ¿ya? Tengo que pensar de que es la forma más fácil de hacer inicio de actividades, pero es la forma más riesgosa también. ¿En qué sentido? Que si yo tengo algún problema con mi actividad comercial, ¿no es cierto?, voy a poner en riesgo todo el patrimonio que tengo como persona. Todo lo que esté bajo mi root puede ser objeto de que me lo puedan quitar, ¿no es cierto?, para poder, o embargar, perdón, esa es la palabra, me lo puedan embargar para poder saldar alguna situación, ¿no es cierto?, de donde hay alguna demanda, por ejemplo. Y las otras formas jurídicas, ¿no es cierto?, uno las realiza pensando precisamente en eso, en la protección del patrimonio personal. Y dentro de esas alternativas están las otras tres que ya hemos visto, la EIRL, hay más, pero estas son las más comunes y por las que la gente opta mayormente. Una es la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿ya?, que en donde yo voy a decir que voy a empezar mi empresa con un capital, por ejemplo, y solamente a ese modo de ejemplo, voy a partir con 1 millón de pesos. ¿Ya? Entonces, la responsabilidad ante cualquier situación que me afecte y tenga embargos, ¿no es cierto?, la responsabilidad va a llegar hasta el monto que tengan los activos de la empresa y hasta el monto del capital aportado, es decir, hasta 1 millón de pesos. Lo mismo pasa con la sociedad de responsabilidad limitada. Y lo mismo pasa con la sociedad por acciones, ¿ya? Limitan el aporte del socio o del accionista hasta el monto del capital aportado. Hay excepciones en que bajo estas figuras, ¿no es cierto?, de constitución, también el socio o el accionista puede responder con todos sus bienes. Cuando la actividad o el tema que produce este embargo, este pago, es producido por una actividad ilícita, por un fraude, o porque los contratos, ¿no es cierto?, que se celebran están fuera del giro de mi negocio. Por lo tanto, hay que tener cuidado de hacer las cosas bien. Si yo hago las cosas bien y me va mal, o hay una situación, ¿no es cierto?, donde no tiene nada que ver con malintención, con fraude, con estafas, yo voy a responder como socio accionista hasta el monto de mis aportes, ¿ya? Otra característica de las personas jurídicas es que la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿cuándo voy a pensar en crear una de estas formas jurídicas? Es cuando yo no tengo la intención, ¿no es cierto?, de crecer, ¿ya? Porque me permite trabajar solo, no puedo incorporar a nadie más, ¿no es cierto? Si quiero el día de mañana tener un aporte, un accionista, ¿no es cierto?, o algún socio que quiera aportar, no puedo porque no me lo permite, porque es una empresa individual. Si el socio o el constituyente de esta empresa individual fallece, la empresa tiene 1 año para poder cerrar, y tiene que cerrar dentro de ese plazo. No puede continuar.
A diferencia de la sociedad por acciones, ¿no es cierto?, que aunque sea un accionista fallece, Don Hernán. limitada como tal, también tributariamente tienen menos beneficios que la sociedad por acciones. Por ejemplo, las limitadas no aceptan que sus socios emitan boletas a la empresa, boletas de honorario, ¿ya? Si yo quisiera contratar a alguien menor de 18 años, tampoco podría hacerlo a través de las limitadas. La sociedad por acciones sí me permite realizar todas esas actividades, ¿no es cierto?, donde a veces Don Hernán. y Don lo que, Hernán, ¿me escucha? sí, ¿Podría volver a repetir los últimos 30 segundos que se volvió a pegar nuevamente la conexión? muy bien. Les decía que en las sociedades, la diferencia, le estaban indicando la diferencia entre que tributariamente, ¿no es cierto?, las sociedades por acciones tienen mayores beneficios respecto de las limitadas, tanto la IRL como la limitada como tal, y que las limitadas no permiten, por ejemplo, que sus socios le emitan boletas de honorario a la empresa, tampoco que puedan contratar familiares menores de 18 años, y las sociedades por acciones sí permiten hacer esa actividad, esa justificación de gastos, ¿no es cierto?, a través de boletas de honorario o la contratación de familiares. Decir también, ¿no es cierto?, que las limitadas son empresas de personas, ¿ya?, y las sociedades por acciones son empresas de capitales, ¿ya? Es por ello que tienen también más beneficios, principalmente tributarios. Bueno, la persona natural, en casos muy especiales, ¿no es cierto?, se recomienda hacer inicio de actividades como persona natural, principalmente porque está poniendo en riesgo todo su patrimonio, ¿ya? Muchas personas optan por hacer inicio de actividades como persona natural haciéndolo a través del beneficio de la MEF, de la microempresa familiar. Pero ese beneficio, ¿no es cierto?, es únicamente para que la patente salga más barata de lo que es habitual, ¿ya? Y lo otro, ¿no es cierto?, cuando se trata de empresas que tienen que ver con alimentos, no requieren del informe sanitario, ¿ya? Pero sí de la resolución sanitaria, ¿ya? Pero no les requieren el informe. Entonces los trámites se facilitan un poco y muchas veces se opta por esa modalidad, que también puede ser, y en el momento en que uno está creciendo, transformarse a una empresa jurídica, ya sea una IRL, una limitada, una sociedad por acciones, ¿ya? Siempre recomendamos por nosotros la sociedad por acciones, que tiene mayores, es más flexible también el tema de ingreso y salida de los participantes o constituyentes de las empresas. Por ejemplo, una empresa de responsabilidad limitada, si yo quiero salir de la empresa o quiero incorporar a alguien en la empresa, tienen que estar de acuerdo todos los socios. Si hay uno que se oponga, no se puede hacer. Tienen que estar todos de acuerdo. Tiene que haber unanimidad. Por eso los requisitos de entrada y salida de las sociedades son más estrictos en ese sentido, de que si no hay unanimidad no se puede hacer nomás. Si alguien quiere vender algo, vender un activo, tienen que estar todos de acuerdo, por ejemplo. La sociedad por acciones, como es una sociedad de capitales, un accionista puede vender sus acciones a quien estime conveniente,
Ese es el cuidado que hay que tener, ¿no es cierto?, de que si yo armo una sociedad con una persona y esa persona decide vender sus acciones a alguien y yo no quiero trabajar con esa persona, con ese alguien, tengo que tomar el resguardo en la constitución de los estatutos y decir que si quiere vender, ¿no es cierto?, que sus acciones sean ofrecidas a los accionistas que forman parte de la sociedad. Y si nadie quiere comprar, ya que pueda vender a terceros, pero que la primera instancia sea de venta, o la primera opción de venta sea a los accionistas que forman parte de la sociedad. Generalmente esto no ocurre cuando yo armo una sociedad con alguien que es de confianza, con algún familiar, ¿verdad? Porque la idea es crecer juntos. Pero cuando hay accionistas o inversores, ¿verdad?, que no se conocen mucho, en algún momento pueden entrar en desacuerdo y pueden vender las acciones. Por eso tomar el resguardo que no se las vendan a cualquiera, sino que inicialmente a los accionistas que forman parte de la sociedad. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta respecto a las diferencias entre una y otra? De momento ¿Vamos en bien? el chat no hay preguntas. Muy bien. ¿Qué debe...? Disculpa, yo sí tengo una consulta. Dime. Soy Leslie. Resulta que una de las cosas que me hace pensar en si hago o no una SPA ¿No? es el tema de la patente por el uso de suelo. El uso de suelo en mi zona es residencial. Entonces yo estoy viendo que si hago una SPA me obliga a tener una oficina virtual en otra parte. ¿Eso es así o... No necesariamente, o sea, hay que ver con ese es un buen punto, señora Leslie, ¿no es cierto?, que antes de hacer el inicio de actividades y ver la forma de constitución, se vaya a la municipalidad y se consulte si yo puedo instalar ese negocio en esa dirección, ¿ya? Generalmente no hay problema en instalarlo en suelos residenciales. Por eso hay que pagar la patente para tener esa autorización. Pero depende mucho de la actividad que quiere realizar. Por ejemplo, es si usted quiere instalar software? una botillería en No, un es tema... software. En mi caso es sí, creación de software. Entonces, ya no tendría problema respecto a instalar su actividad comercial ahí. Como le decía, son ciertas actividades, ¿no es cierto?, que van a cuestionar más, porque va a requerir de muchas más autorizaciones, como es el caso de las botillerías. Aparte que las patentes de las botillerías ya no las están vendiendo, sino que se venden entre las personas que ya tienen la patente. Pero también, ¿no es cierto?, hay que cumplir una serie de requisitos, le van a pedir que haya una autorización de la Junta de Vecinos, por ejemplo. Entonces depende de la actividad, y la actividad que usted desarrolle no tiene ningún inconveniente porque no es molesta, principalmente, ¿ya? Ahora, si usted va a instalar la actividad en un tema de suelo que es de área verde, por ejemplo, no la van a dejar. ¿Ya? Entonces, por eso es importante averiguar si yo puedo realizar la actividad en la dirección que estoy pensando, en la municipalidad. entiendo. Y Entiendo. no pasa por la forma en que usted se formalice, como SPA, como persona natural, como IRL. No pasa por la forma, sino que es por la actividad que se va a realizar y la dirección, ¿ya? Ciertamente, si yo voy a realizar una actividad comercial, me dicen, mire, y la actividad la voy a hacer en mi casa, y una actividad que la hago como SPA, la voy a realizar una actividad de comida, por ejemplo, ¿ya? Puede que no me dejen, porque me van a decir, hágalo a través, si lo hacen en la casa, hágalo a través de una MEF, de una microempresa familiar.
Y para hacer MEF, tiene que ser con el root de la persona, del jefe de hogar, jefe o jefa de hogar, y en algunas municipalidades están aceptando las IRL. ¿Ya? Por eso se forman también o se constituyen bajo esa figura, porque la IRL, ¿no es cierto?, por ser una persona, un constituyente, y generalmente es el jefe de hogar, también están aceptando de esa manera y le permiten realizar la actividad dentro de la casa. ¿No? En otras les piden que habiliten un espacio al lado fuera de la casa. Todo eso hay que consultarlo en la municipalidad. ¿Ya? Por eso es bueno, antes de averiguar principalmente en la municipalidad, y si tengo una actividad comercial que tiene que ver con alimentos, al servicio de salud, y averiguar cuáles son los requisitos para esa actividad en el domicilio que estoy pensando, para no hacer una formalización y en realidad sabe que la mejor opción era la otra. ¿Ya? Don Hernán, tenemos una pregunta en el chat de Alejandra Arias y dice: en caso de cabaña, ¿qué se debe considerar? ¿O hay algún impedimento con arrendar una sola cabaña en la propiedad de residencia? Entiendo que en el domicilio hay una cabaña, ¿verdad? Para eso tiene que ver los requisitos que le pide la municipalidad para que le otorgue la patente. Y en el impuesto interno, ellos no van a fiscalizar si tiene patente, si tiene resolución sanitaria. A impuesto interno lo único que le va a exigir es que usted dé el documento tributario que corresponde por el arriendo, que esté arrendando en un domicilio que sea, que la ocupación sea legal, y que usted de la boleta y le pague el impuesto. ¿Ya? Entonces, no, para hacer inicio de actividades, para constituir una empresa, una sociedad por acciones, por ejemplo, que se va a dedicar al arriendo de cabañas, no va a tener ningún problema. Va a hacer inicio de actividad en el servicio, usted va a decir que tiene iniciación de actividades, que su giro es arriendo de cabañas, y el servicio le va a exigir que cumpla las obligaciones tributarias y que le pague el impuesto. A la municipalidad tendrá que ir, ¿no es cierto?, para que le otorguen el permiso para realizar la actividad comercial dentro del radio urbano. Y No, continúe nomás. al servicio... ¿Ah? Continúe nomás. Ya. Sí, le iba a leer, hay una pregunta, una nueva pregunta. Miriam Díaz pregunta: ¿se puede cambiar una IRL después a una SPA? Sí, ahí vamos, cuando lleguemos a la parte de dónde tenemos que constituir, vamos a ver las opciones que se pueden hacer. Pero sí se puede transformar una IRL en una sociedad por acciones. La nueva pregunta de Alejandra, con respecto a lo mismo de las cabañas, dice: ¿en qué departamento de la municipalidad se efectúa el trámite? El departamento de patentes, cuarto piso, me parece mucho si está en Valdivia. No hay más preguntas de momento. Ya. ¿Qué es lo que debe contener una sociedad por acciones? Pusimos este ejemplo, ¿no es cierto?, porque la sociedad por acciones es la ideal, es una forma de hacer un negocio, ¿no es cierto?, que está pensada para las personas que están recién iniciándose, y que tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de que si yo me inicio solo, el día de mañana quiero crecer y quiero incorporar a un nuevo accionista, lo puedo hacer para que contribuya, ¿no es cierto?, y ampliar mi capital y tener más, ser más fuerte en ese sentido. Esta sociedad me lo permite, este tipo de sociedad, ¿ya? ¿Qué es lo mínimo que tienen que tener los estatutos? El nombre de la sociedad. Bueno, la IRL, ¿no es cierto?, tiene que tener a lo que se va a dedicar y el nombre de la persona como nombre. Eso no puede cambiar. Por ejemplo, Zapatería Luis Pérez Acuña, EIRL. ¿Ya? Ese es el estándar del nombre y no puede cambiar. Y acá el nombre puede ser cualquiera, la única condición o la única exigencia es que termine con las letras SPA, tal como figuran ahí: primera mayúscula, segunda minúscula, tercera mayúscula.
el nombre, el RUT y domicilio de los accionistas. El objeto o giro de la sociedad debe ser siempre comercial. Y ahí me voy a detener un ratito respecto al objeto, ¿ya? Que muchas veces se confunde con los giros del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Si bien, ¿no es cierto?, el formato dice o muestra los giros del Servicio de Impuesto Interno, el objeto de la sociedad tiene que ser lo más amplio posible, ¿ya? Porque es con las características que ustedes van a hacer nacer su empresa, ¿ya? Le están dando las cualidades con las cuales, sobre qué va a poder trabajar. Si yo le digo en el objeto de mi sociedad será la confección, la venta de zapatos, zapatería, ¿ya? Y lo dejo ahí, el día de mañana yo quiero hacer, no sé, transporte de pasajeros, y no voy a poder, porque mis estatutos me limitan y me dicen, usted dijo que la sociedad iba a ser para zapatería, para confeccionar y vender zapatos, y nada más. Entonces, por eso, si ustedes se fijan en el listado que tiene impuestos internos de los códigos, ¿no es cierto? Cada cierto tiene un título arriba, y bajo ese título tiene una serie de actividades. Después tiene otro título, y bajo ese título tiene un montón de actividades más. Entonces, lo recomendable es que si mi actividad o mis giros que yo quiero realizar están dentro de la primer segmento, por así decirlo, ¿no es cierto?, bajo el primer título, yo ponga solamente el título de arriba, porque eso engloba todos los subtítulos o todos los subgiros que están bajo ese título, ¿ya? Sin ninguna limitación. Eso es bastante recomendable porque no limita y deja a la empresa que si los dicen, yo voy a hacer zapatería, ¿no es cierto?, voy a vender, confeccionar zapatos, y cualquier otra actividad lícita que los socios o accionistas acuerden en el futuro sin ninguna limitación, el día de mañana yo puedo hacer transporte de pasajeros porque dice que basta el acuerdo de los socios o de los accionistas, porque está escrito en los estatutos. Si no dice nada de eso, se limita solamente a lo que ahí dice, y que no tiene que ver con los giros. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a hacer una zapatería, cualquier actividad lícita, ¿no es cierto?, que se acuerden en el futuro, y dentro de los giros después yo elijo el giro que sea más conveniente, ¿ya? El domicilio de la sociedad, el capital de la sociedad, y el número de tipos de acciones que ese capital va a ser dividido. Como no es una sociedad, no son sociedades de personas, sino que sociedades de capitales, yo digo voy a aportar 1 millón de pesos y ese millón de pesos yo lo voy a dividir en acciones. ¿En cuántas acciones? Es un número que yo voy a definir. Aporto 1 millón de pesos y la voy a dividir en 10 acciones. Eso quiere decir que cada una de las acciones vale 100.000 pesos. ¿Ya? Entonces, yo el día de mañana digo, ¿sabes qué? Voy a vender 5 acciones. Estoy traspasando el 50% de mi sociedad. Ahora, ¿cuánto capital aportar? Eso, ¿no es cierto? Hay un mal concepto que dice, mientras menos capital yo aporte, menos patente me van a cobrar. Y eso no es así. Si bien las patentes se cobran en base al capital, ¿verdad? Si yo digo, voy a aportar 150 millones de pesos, me van a cobrar el 0,5 de ese capital como patente, ¿ya? Pero si yo digo, voy a aportar 500.000 pesos, ellos no van a sacar el 0,5 de los 500, sino que van a decir, mire, hay un mínimo. Y ese mínimo, si usted dice, yo voy a aportar 500, yo no le voy a cobrar 50.000 pesos, 5.000 pesos, sino que le voy a cobrar el mínimo que corresponde como si fuera un capital de, no sé, 20, 30 millones de pesos. ¿Ya? El único forma para que la patente salga más barata es que me constituya como una MEF.
Y para ser MEF tengo que cumplir algunos requisitos como que las ventas anuales no superen las 1000 UF, que no es mucha plata. Entonces, si yo dejo de cumplir ese requisito, me van a cobrar patente como si fuera normal. Que la actividad comercial se realice en el domicilio. Que no tenga más de 5 trabajadores externos a la familia. Que la actividad no sea riesgosa ni peligrosa. Si yo no cumplo uno de esos requisitos, dejo de ser MEF, ¿ya? Y me empiezan a cobrar patente. ¿Y qué es lo que, con los casos que nos hemos encontrado, que dicen, mire, yo me inicié como MEF y el primer año me cobraron una patente bajísima, como 5 lucas, pero después me están cobrando la patente de 60, 70 mil pesos cada semestre? Y eso es porque seguramente dejó de cumplir algunos de los requisitos para ser MEF. El capital, como le decía, ¿no es cierto? Idealmente es aportar lo que se necesita para hacer funcionar el negocio inicialmente. Por ejemplo, si yo me instalo como una panadería y digo, mi capital va a ser 2 millones de pesos, ¿ya? Y el primer mes yo necesito comprar una amasadora o una revolvedora, necesito comprar cristales de harina y me gasto 3 millones de pesos. Entonces, si mi capital eran 2 millones y me gasté 3, ¿de dónde salió el otro millón? Impuesto Interno no va a ir y tampoco le va a preguntar, oiga, ¿por qué se gastó 3 si tenía 2? ¿Ya? Pero hay 1 millón ahí que salió de alguna parte, que salió del bolsillo del emprendedor, que salió de un crédito, que salió de un préstamo de un familiar, que salió de alguna parte salió ese millón. Entonces, lo ideal es que la empresa se constituya con el capital con el que necesita funcionar. Después pueden haber, generalmente en los emprendimientos, ¿no es cierto?, el constituyente o el empresario mete la mano a su bolsillo y pone a la empresa sin ningún problema, ¿ya? Pero cuando son cantidades considerables, lo ideal es que esos ingresos de plata se hagan con un documento, con un mutuo, ¿verdad?, que es donde se aporta esa plata a la empresa. Tenemos que recordar que cuando me formalizo como persona jurídica o como persona natural también tengo que separar las cuentas de la persona con la empresa jurídica, aunque se trate de la misma, aunque yo cree una IRL, ¿verdad?, que es una sola persona, o una sociedad por acciones, donde estoy yo como constituyente nada más, soy la misma persona, digo, yo aporto, pero es que tributariamente son 2 personas distintas, ¿ya? Y se debe tener separado el tema de las cuentas. Si yo a mi negocio le quiero aportar, me constituyo con 2 millones de pesos y le quiero aportar 5 millones de pesos para terminar de comprar las máquinas, tengo que hacerlo con un documento válido, ¿no es cierto?, que contablemente se pueda registrar ese ingreso, ¿ya? Porque después yo puedo tener, soy accionista, ¿no es cierto?, y tengo un socio. Y yo le digo, mira, yo hace un mes atrás, antes que tú te incorpores, y puse 5 millones de pesos. Así, bueno, ¿y dónde está el registro? Porque yo esos 5 millones me los tengo que devolver en algún momento. Entonces, mira, aquí está el documento, ¿no es cierto?, notarial, un mutuo, donde el aporte se hace de 5 millones de pesos y que va a ser devuelto en cuotas iguales en tanto plazo. Y eso me permite contablemente también sacar y devolver ese préstamo. La forma en que se ejercerá la administración de la empresa. ¿Quién la va a administrar? Yo como administrador, como representante legal, como un directorio. ¿Cómo? Todo eso se define en el estatuto. La duración de la sociedad generalmente son indefinidas, también puede ser a 1 año, a 2 años, a 5 años, ¿no es cierto? Renovable si ninguno de los socios expresa su voluntad de terminarla, ¿ya? Generalmente se hace indefinida. Don Hernán, ¿Sí? tenemos una pregunta en el chat de José Millar. Dice, ¿Mm? pretendo iniciar actividades en primera categoría.
Mi duda es, ¿existe alguna diferencia de iniciar como persona natural versus persona jurídica SPA en términos de comprar una camioneta de trabajo? Ya. La camioneta la puede comprar como iniciando actividad en primera categoría como persona o como una SPA. La camioneta o el vehículo de trabajo, ¿no es cierto?, tiene que, si yo me formalizo como persona natural, tengo que tener en cuenta que todo lo que esté bajo mi RUT está en riesgo del patrimonio, ¿ya? La recomendación, ¿no es cierto?, es que siempre sea, a menos que haya alguna particularidad que no me permita crear una persona jurídica, que sea a través de una sociedad por acciones, ¿ya? Y que si el vehículo lo compro a mi nombre, ¿no es cierto?, la empresa no puede usar ese vehículo, a menos que, si lo compré a mi nombre, lo traspase a la empresa, que se lo arriende a la empresa, o que se lo ceda a la empresa para su fruto, ¿ya? Todo con un documento notarial. Y lo otro es que la empresa compre el vehículo a nombre del RUT jurídico, ¿ya? Que es lo más fácil, digamos, para evitar algún otro trámite. Si la compro a mi RUT, yo tengo que... la camioneta es mía, no es de la empresa, aunque yo sea el constituyente del RUT jurídico, ¿ya? No puedo pasar los gastos de la empresa, porque la empresa tiene que justificar que está haciendo uso legal de ese vehículo. Y la única forma legal es que yo se la traspase a la empresa, que yo se la arriende a la empresa, o que yo le diga, haga un usufructo notarial donde diga que yo le traspaso a la empresa para que la empresa utilice este vehículo, ¿no es cierto?, para su usufructo durante 99 años. Un año, 10 años, ustedes definen. ¿Se entiende? ¿Cómo constituye una empresa? La empresa, existen dos métodos, ¿no es cierto?, que es el régimen simplificado y el régimen tradicional. El régimen simplificado nace en el 2013 y que es esta página que todos conocemos como Tu Empresa en un Día, pero que en realidad la dirección es registro de sociedades y empresas.cl. Si uno pone Tu Empresa en un Día, redirecciona a la dirección que yo les di. Y como dice su nombre, Tu Empresa en un día yo puedo tener constituida la empresa, ¿ya? El régimen y el costo es mucho más económico que el régimen tradicional, donde se requiere un abogado, ¿ya? Y todas las instituciones que deben ser informadas cuando yo constituyo una empresa, como por ejemplo el diario oficial, como la Cámara de Comercio, ¿no es cierto?, se hacen en forma automática a través del régimen simplificado. En cambio, si lo hago a través de un abogado, a través del régimen tradicional, ¿no es cierto?, tengo que ir a la notaría, después tengo que ir bueno, el abogado hace todo eso, envía la información al diario oficial, a la Cámara de Comercio, y todo eso tiene un costo que es mucho mayor que el simplificado, ¿ya? El régimen simplificado, uno tiene que ingresar a la web, ¿no es cierto?, a www.registrodeempresasySociedades.cl, o lo pone como www.tuempresaenundia.cl y llega a esta página igual, ¿ya? Ahí uno se autentica con root, con clave única, y sigue los pasos, ¿no es cierto?, para constituir, para disolver, para transformar, entre otras opciones, ¿ya? Ahí está la opción, como alguien preguntaba, si podía transformar su IRL en una sociedad por acciones, ahí se puede hacer. Se completa el formulario electrónico en línea, ¿verdad? Y una vez que todos los socios hayan suscrito el formulario, ya sea con una FEA o ante notario, el Servicio de Impuestos Internos asigna el RUT, ¿ya? Con el RUT se pueden realizar las compras, desde que yo tengo el RUT. Y la Constitución, ¿no es cierto?, me permite hacer estos estatutos a través de este medio, el simplificado. Una vez que firma el notario o firmo yo con una FEA,
tengo el RUT, me asignan inmediatamente el RUT. Si lo hago a través del método tradicional, tengo que ir a la notaría, al diario oficial, Cámara de Comercio, y además tengo que ir al Servicio de Impuesto Interno a hacer el inicio de actividades, ¿ya? Y ahí recién me dan la obtención de RUT. Puedo tener la obtención del RUT solamente, sin hacer inicio de actividades, o puedo obtener el RUT y hacer el inicio de actividades al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, estando a través de este método, ¿no es cierto? Una vez constituida la empresa, obtengo inmediatamente el RUT. No tengo el inicio de actividades aún, ¿ya? Que ese es otro paso. Con ese RUT yo puedo comprar, aún no teniendo inicio de actividades, ¿ya? ¿Y por cuánto tiempo lo puedo hacer? Por 60 días, ¿ya? Porque el servicio me dice, usted hoy quiere hacer inicio de actividades, pero lo quiere hacer con fecha de hoy o lo quiere hacer con fecha anterior. Yo puedo decirle, mire, lo quiero hacer con fecha anterior. ¿Y hasta cuánto tiempo? Hasta 60 días para atrás, ¿ya? ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, el tema de las cabañas. Yo no tengo la cabaña, tengo la constitución, ¿ya? Pero si yo no me constituyo, ¿no es cierto? No tengo el RUT, voy a comprar material y van a ser a mi RUT. O hacer con boleta. Pero si yo tengo el RUT de la empresa, compro con el RUT de la empresa, ¿no es cierto? Hago la construcción. Todavía no voy a vender el servicio de las cabañas. Estoy construyendo. Y en eso me voy a demorar 1 mes y medio. Entonces compro los materiales, voy pagando al maestro, todo el tema. Tengo lista mi cabaña, lista para arrendar, y ahora le digo al Servicio de Impuesto Interno, ahora voy a hacer inicio de actividades. Y tengo 20 facturas que compré de materiales, ¿ya? Le digo, ahora voy a hacer inicio de actividades, pero la voy a hacer 60 días para atrás, hasta 60 días. Entonces, todas estas facturas de compra que yo hice para armar mi cabaña, para construirla, sirven como crédito, ¿ya? Sirven como para justificar el gasto, ¿no es cierto?, de la construcción, y además el IVA que yo pagué en esas facturas me sirve como crédito. Cosa que no me serviría si yo compro con boleta, compro con factura, y el inicio de actividades lo hago hoy día. No lo hago para atrás. Entonces, si lo hago hoy día, pierdo la factura de ayer y todas las anteriores. ¿Se entiende? Generalmente los negocios o las actividades, voy a hacer esta actividad, necesito arrendar el local, me instalo, hago la constitución, hago el inicio de actividades inmediatamente y empiezo a vender. Y hago el inicio de actividades con fecha de hoy. Ya no necesito hacerlo con fecha para atrás, ¿ya? Eso solamente cuando mi actividad comercial efectiva yo lo voy a empezar en 60 días o dentro de 60 días más, como el caso de las cabañas. Vamos a ver cómo se hace realmente en la práctica el tema del registro de empresas y sociedades. ¿Se ve? Sí se ve. ¿Qué se puede hacer aquí? Constituir tu empresa con firma electrónica avanzada, FEA, y descargar tu certificado de estatuto actualizado vigencia, entre otros. También se puede hacer inicio de actividades en el Servicio de Impuesto Interno y solicitar la patente en las municipalidades disponibles, ¿ya? Ahí también se puede compartir la carpeta tributaria con algunas cuentas bancarias. Aquí tenemos lo que se puede hacer en tu empresa en un día. Constituye tu empresa, modifico la empresa. Aquí es donde la EIRL se puede modificar a SPA, bajo esta opción. Aquí yo puedo disolver la sociedad. Aquí está la opción de migrar. Recuerdan que había otro método, que es el método tradicional, donde se va a notaría, se hacen los estatutos y le entregan a uno los estatutos impresos en una hoja de oficio. Bueno, esa forma yo la puedo migrar
del régimen tradicional al régimen simplificado. ¿Ya? Si yo creé mi empresa a través de ese régimen, donde cuando me piden, oiga, tráigame un certificado de vigencia de la empresa, cuando yo me constituyo a través del método tradicional, notaría, tengo que ir al conservador de bienes y decir, mire, tengo esta escritura, ¿no es cierto? Necesito un certificado de vigencia. El conservador le dice, ya, sí, le voy a cobrar 5 o 7 lucas y vengo a buscarlo en 5 días más. Si yo me constituyo a través del régimen simplificado, simplemente en la misma página pongo el RUT y obtengo los estatutos y obtengo la vigencia actualizada de mi empresa. Inmediatamente, sin costo y al instante. También puedo anotar o incorporar un registro a la sociedad. ¿Ya? Vamos a iniciar sesión. No, la clave única. ¿Ya? He iniciado sesión. Este es un registro público. ¿Eh? Si yo tengo el RUT de alguna empresa, ¿no es cierto?, y quiero sacar un certificado, ingreso el RUT y voy a descargar los estatutos. Cualquiera puede hacerlo. No necesito iniciar sesión, ni tener clave, ni nada de eso. Constituyo la empresa. Y aquí me dice qué empresa quiero constituir. Una empresa individual de responsabilidad limitada, una sociedad de responsabilidad limitada, sociedad por acciones, sociedad anónima de garantía recíproca, sociedad colectiva comercial, sociedad comandita. Hay varias opciones. ¿Cuáles son las 3 primeras? Las 3 que más se usan y las 3 que son las que se recomiendan para los empresarios o para las personas que están iniciando actividad comercial. ¿Ya? La IRL, una persona natural sin socio, un solo giro. La IRL no puede tener más de un giro. Un solo giro, dedicada a una sola cosa. Giro exclusivo. Sociedad responsable limitada, entre 2 y 50 socios, vínculos de amistad o familiar entre los socios. Se recomienda. Uno o varios giros. Sociedad por acciones, uno o más accionistas o que piensen incorporar nuevos socios más adelante. Uno o más giros. Administración libre. ¿Ya? Sociedad por acciones. Creamos la empresa. Y aquí están los pasos, que son 4. Aquí hay un número de atención, ¿ya? Que si van a ir a la notaría, este es el número que le tienen que entregar al notario. ¿Ya? Imprimen esta hoja con los estatutos en borrador y la pueden realizar. El notario va a cobrar entre 5 y 7 mil pesos la firma. Pero también está dentro de la opción que ustedes al final, ¿no es cierto?, en el paso 4, compren una FEA, una firma electrónica avanzada, que vale como 2.000 pesos. Y la firmen ustedes mismos. Y les sale más barato y no tienen que ir a la notaría. ¿Eh? Este formulario en línea, ¿no es cierto?, debe completarse. Lo vamos a ir completando rapidito, en honor al tiempo, con el nombre. Razón social. Por ejemplo, vamos a usar lo mismo que está ahí. Muermos SPA. Ese es el requisito, que termine con la palabra, con la letra SPA. El nombre de fantasía es opcional. ¿Ya? El nombre que yo le pongo puede ser cualquiera, solamente que termine con SPA. La calle, no sé.
¿Están viendo lo que estoy haciendo, verdad? Estoy completando la dirección. Usar también como domicilio social. El objeto de la sociedad. ¿Ya? Este es importante. Aquí tienen ustedes las ayudas. Se refiere a la actividad o rubro que se realizará al dedicar a la sociedad. Se admite, dice ahí, la posibilidad de contemplar uno o más objetos específicos. ¿Ya? Y también está la ampolletita, que les da los ejemplos. Actividades de agencia de noticias, actividades de edición, actividades cinematográficas. Estos son como los encabezados de los códigos del Servicio de Impuestos Internos, los títulos. ¿Ya? Yo quiero dedicarme a la construcción. ¿Ya? Construcción, aquí puedo ser un poco más general. ¿Ya? Y cualquier actividad comercial aquí en construcción ustedes pueden poner construcción de viviendas en madera, en hormigón, pueden explayarse más, ¿ya? Pero terminar siempre con cualquier actividad comercial lícita, que los accionistas acuerden en el futuro sin ninguna limitación. Eso los deja que a la sociedad puede hacer cualquier cosa. Si ustedes le ponen construcción, solamente se dedica a la construcción. El monto del capital, 1 millón de pesos. En pesos. Monto de capital por pagar. Esta opción, ¿no es cierto?, le dice al servicio, mire, yo voy a aportar 500.000 pesos, 1 millón en total, de los cuales voy a aportar 500.000 pesos ahora y los otros 500.000 pesos por aportar dentro de un plazo. ¿Ya? Eso es, Impuesto Interno nunca va a ir a revisar si usted lo aportó o no. ¿Ya? Entonces, cuando es una cantidad grandota, yo digo, voy a aportar 50 millones, pero ahora tengo 25. Los otros 25 los voy a aportar en un año. Y defino aquí que el capital son 50, que el monto capital por pagar van a ser 25 más y que lo voy a aportar en 12 meses. Si no, lo dejo tal cual. Número total de acciones en las que se divide el capital. Este número lo definen ustedes. Puede ser 1, 2, 3, 100. ¿Ya? 10 sugiere. Y este millón se van a dividir en 10 acciones y cada acción va a tener un valor de 100.000 pesos. Esto se deja tal cual. La serie única, ¿no es cierto? ¿Tendrán valor nominal las acciones? No. El valor nominal es solamente para tener una referencia de cuánto fue lo que costó esa lámina. Las acciones son unas láminas. Y que solamente para tener referencia que en ese momento costó 100.000 pesos, tenía ese valor la acción. Y que ahora la acción vale 150. O bajó y vale 60. ¿Ya? Entonces, esto se deja todos con los no. Duración indefinida. Y si defino otra, tengo que especificar por cuánto tiempo y si va a ser renovable o no. Administración social. Un directorio, generalmente, si constituyo yo solo, puedo definirla como directorio y puedo definir que el directorio van a ser otras personas externas a mi sociedad y que pueden ser administradas por ese directorio. Por un gerente general, que puedo ser yo, el mismo accionista, o por un administrador, que puedo ser yo o puede ser otra persona, lo mismo que el gerente general. No tengo por qué ser yo también el que voy a administrar la empresa. ¿Ya? Le puedo pedir, puedo ser yo solo y le puedo decir, ¿sabes qué? Administrame, sé tú el administrador de mi empresa. Obviamente le tengo que pagar, él tiene que ser remunerado, o si lo hace ad honorem, eso ya no se da, o muy poco. Dice, nombrará al gerente, porque selecciona gerente,
o le vamos a poner administrador sin gerente. Ahí. Ustedes eligen, no elijan directorio, porque de ahí tienen que tener un presidente, un secretario, un tesorero. ¿Ya? El gerente o el administrador pueden ser ustedes mismos. ¿Cuántos administradores? 1. Si ustedes quieren, pueden poner 2. ¿Ya? ¿Nombrará a los administradores en los estatutos? Sí. Don Hernán, una pregunta, sí, para rápidamente. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, si quisiéramos elegir entre ser gerente general o administradores? ¿Cuál es la diferencia que hay al constituir? Es solamente el tema de cargo. Un gerente general, ¿no es cierto? Se supone que está a cargo de toda la empresa y tiene que ver con muchas más cosas que un administrador. ¿Ya? En temas de jerarquía, un gerente general es más que un administrador. ¿Ya? Solamente eso, no tiene mayor implicancia. Lo mismo que el directorio. El directorio también está mucho más arriba que el gerente general. ¿Ya? Está en la estructura jerárquica empresarial, ¿no es cierto? Estaría en este caso el directorio, compuesto por presidente, secretario, tesorero, después vendría un gerente general y después vendría un administrador. ¿Ya? Entonces voy a nombrarlos sobre qué, para que el administrador, por ejemplo, después yo no le puedo poner un gerente general. Solamente jerarquía. Aquí, se fijan, sí, voy a nombrar al administrador en el paso 2, pero esta ampolletita siempre me da la opción de lo que debería ir ahí. Entonces yo la voy completando. Él o los administradores podrán ser remunerados por sus funciones y la cuantía de su remuneración será fijada por la junta de accionistas. Él o los administradores conjuntamente podrán delegar parte de sus funciones. Esta es la sugerencia, ¿ya? Y que no está mal y que generalmente se usa siempre, pero si ustedes quieren definir otras, ustedes simplemente modifican, borran, incorporan, ¿ya? No hay problema en eso. Facultades de la administración. Esto es muy importante. Lo que la ampolletita sugiere es todo lo que se necesita para que una empresa pueda funcionar correctamente. Entonces, representación ante instituciones, lo pincho. Representación ante sociedades y asociaciones. Si yo no la pincho y la dejo pasar, no voy a poder hacer eso. La pincho. Celebración de contratos. Celebrar contratos de promesa de compraventa. Si yo no lo pincho, no voy a poder celebrar ningún tipo de contrato. Entonces, tengo que pinchar todas estas, dejarlas en azules, cada una de ellas. Actuación con bancos, con instituciones, solicitar créditos, derivados, seguros, registro de marca, operaciones de comercio exterior, pago y extensión de obligaciones, firma de documentos, retiro de correspondencia, mandatos, representación judicial, autocontratación. ¿Ya? Y le pongo guardar. Los seleccioné todos y aquí están. Ahora, si yo quiero poner más atribuciones a un accionista, perdón, a un administrador, a un gerente o al directorio, completo, sigo escribiendo. Todos los acuerdos, todos los poderes, todas las cosas que puede hacer esa persona. ¿Ya? ¿Y qué no puede hacer? En las sociedades, en cualquier tipo de sociedad es recomendable dejar una cláusula donde, por ejemplo, ya dice, ya somos 2 socios, ya 2 accionistas, y yo puedo vender, puedo comprar, puedo firmar, puedo hacer todo, ¿verdad? Pero dejen una cláusula donde cada accionista, cada representante legal puede hacer lo que quiera en forma separada, ¿ya? Pero cuando tenga que ver con la venta, por ejemplo, de bienes raíces de la sociedad, activos fijos de la sociedad, vehículos de la sociedad, no lo haga uno solo. Lo hagan en conjunto. Porque si mi socio se enoja mañana y dice, vendo toda esta cuestión y la pongo a la venta, y vendo todos los activos de la empresa.
Y lo puede hacer a menos que yo defina en los estatutos que podemos actuar en forma indistinta, pero que para actuar en la venta de los activos y todo eso, lo tenemos que hacer en forma conjunta. ¿Ya? Como recomendación. Comunicación entre las sociedades, entre la sociedad. La comunicación, ¿no es cierto?, tiene que ser a través de correo electrónico o carta certificada. Puedo definir aquí cómo yo me voy a comunicar con mis accionistas o con mis socios. Es opcional. Si no se define, se aplican las normas de la sociedad anónima, que es la comunicación a través de cartas certificadas. Juntas ordinarias, las sociedades anónimas, las sociedades por acciones, ¿no es cierto?, como son hijas de las sociedades anónimas, necesitan que se reúnan los accionistas al menos una vez al año. Y generalmente se hace en el cuarto mes cuando se presenta el balance a los accionistas. ¿Ya? Aunque sea uno solo, pero es un requisito que se tiene que hacer. Nadie lo va a fiscalizar. Diferencia de resolución de diferencias. Un árbitro de derecho. Ustedes pueden elegir, miren, voy a dejar, si tenemos diferencia entre los socios, voy a dejar a Juanito Pérez, ¿verdad?, para que le consultemos a él la diferencia. Y él resuelva. Y lo que él diga es lo que vamos a hacer. Eso es un acuerdo que se toma y se pone los nombres aquí en los estatutos. Pero generalmente nadie dice, ¿quién es Juan Pérez? Entonces, se pone un árbitro de derecho, cosa que si hay alguna diferencia, un juez pueda dirimir la diferencia. ¿Cuántos? Uno solo. ¿Ya? Y aquí se define el nombre, si no están definidos los nombres, ¿no es cierto? En este caso, y es que este último tampoco acepte el cargo, la asignación corresponderá al juzgado civil o de letra del domicilio de la sociedad. ¿Ya? Distribución de las utilidades. Aquí es el acuerdo que ustedes tienen que llegar, ¿no es cierto? Que las utilidades, si yo aporto 50% y tú aportas 50%, lo ideal es que repartir las utilidades sea 50 y 50. Pero son acuerdos. Yo puedo decir, mira, la utilidad para ti 10, para mí 90. Y si yo estoy de acuerdo, ese es el acuerdo y eso es lo que se pone. ¿Ya? Y aquí están los otros acuerdos. Aquí, ¿no es cierto?, se puede, los acuerdos a los que lleguen, ¿no es cierto?, esto es lo mínimo que necesita una sociedad o un estatuto para constituirse, pero si yo quiero poner a cualquier otro acuerdo, lo pongo aquí, agrego un pacto, le pongo el nombre del pacto, ¿no es cierto?, no sé, venta de acciones, ¿ya? Y le digo acá que las acciones, ¿no es cierto?, si yo las quiero vender, los accionistas quieren vender sus acciones, la primera opción la tienen los accionistas que forman parte de la sociedad. Si ninguno de estos accionistas se interesa, ¿no es cierto?, puedo ofrecer estas acciones a un tercero. Si no cumple eso y la vende a un tercero, yo puedo reclamar y puedo que esa venta sea nula, ¿verdad? Porque no está cumpliendo el pacto que se hizo en los estatutos. Pacto transitorio, eso es cuando, por ejemplo, yo puedo agregar un pacto que dice firma. Y le pongo que es transitorio, y aquí digo, se autoriza al accionista número 1, ¿no es cierto?, para que vaya a notaría y firme este documento en representación de todos. ¿Ya? Es un pacto que va a hacer mientras él haga esa acción. Es transitorio, no es permanente. ¿Ya? Como no vamos a incorporar ningún pacto, lo vamos a eliminar, pero aquí se pueden incorporar pactos en la medida que ustedes los necesiten. Pasamos a la opción siguiente, al paso 2. La identificación de los accionistas, como puse mi root,
.cl. ¿Qué soy? Soy accionista, voy a ser representante legal ante el Servicio de Impuestos Internos y soy el administrador. El otro socio, ¿no es cierto? Si hubiera otro, tengo que identificarlo con estos mismos datos, porque se va a abrir una ventana para él, y le voy a decir que es accionista, le voy a decir si va a tener representación legal o no. Lo ideal es que hayan dos representantes legales cuando obviamente si estoy solo como constituyente, se entiende, ¿verdad? Y si va a ser, como dije que era un solo administrador, no puede estar ticado como administrador el otro, ¿ya? Porque dije que era uno. Representante legal, directorio, administrador, no. Esas tres. Soy accionista, voy a ser representante y soy el administrador. Cantidad de acciones, 10. Capital pagado, 1 millón de pesos. Capital por pagar, 0. ¿Ya? En descripción del aporte yo puedo definir, aquí en tipo de bien puedo definir especie inmueble, especie de inmueble, sede de uso inmueble por más de 5 años. Todo lo que no sea dinero tiene que estar, tiene que haber un documento. Si yo aporto bienes, ¿no es cierto? Tengo que hacer un inventario de esos bienes, llevarlo a notaría y que el notario ponga la firma. Y ese documento se sube también a esta página, ya vamos a ver dónde, para acreditar, ¿no es cierto?, que el aporte son bienes y no es dinero. ¿Ya? Veamos el resumen de capital y decimos que el capital era 1 millón de pesos, que corresponde al 100% del capital total de las acciones suscritas, que son 10. ¿Ya? Por lo tanto, capital total 1 millón, capital en reserva es 0, porque yo dije que no iba a poner plata en un plazo. ¿Ya? Capital por enterar. Guardamos. El nombre ingresado no corresponde al RUN. Ya, porque falta el segundo nombre. Bueno. Ahí sí. Entonces tengo el accionista, la calidad que soy accionista, representante legal y administrador, 10 acciones, 100% del capital. Aquí yo puedo eliminar lo que hice o lo puedo editar. Continuamos. Y aquí es donde puedo adjuntar documentos. Si yo necesito este documento que aporté bienes, tengo que tener el listado y tengo que subirlo aquí. Cuando las mujeres constituyen una sociedad, lamentablemente, ¿no es cierto?, le piden que suba una autorización. Sí, algo que diga que el aporte que están haciendo corresponde a sus ingresos y que no corresponden a los ingresos de otra persona. Solamente a las mujeres. Lamentablemente. Seguimos. Y aquí tenemos lista el borrador. Suscripción del formulario. Dice, ¿se designó un representante para suscribir el formulario de constitución? Sí, no. Si yo lo voy a hacer, no. ¿Firmará un notario por todos los que aún no firman? Sí o no. ¿Ya? Si yo no voy a un notario, puedo firmar aquí. Firmar inmediatamente y puedo comprar la firma. ¿Ya? Pero si va a firmar un notario, el notario es el que tiene que firmar aquí. Si ustedes van a la notaría, el notario va a pinchar aquí.
Si ustedes no van a notaría, ustedes pinchan aquí y hacen los pasos, ¿no es cierto?, para comprar la firma, que vale como 2.000 pesos. Se descarga el formulario y aquí tengo al tiro el borrador con el objeto, con el capital aportado, con lo que puede hacer el accionista o el integrante y que no puede hacer, ¿no es cierto? Esto lo puedo imprimir, lo puedo leer, y una vez que estoy conforme, firmo o voy al notario. ¿Ya? Si no, si tengo que hacer modificaciones, las puedo hacer, no hay problema con eso. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ya voy al paso 1 y lo modifico, pincho el paso 2 o lo modifico. Puedo hacer las modificaciones. Mientras no firme el notario o ustedes, todo esto queda en la página guardada por 60 días. Después de los 60 días se borra. ¿Ya? Una pregunta. Sí. Si es que yo ya firmé con el certificado digital y envié la solicitud, ¿cierto? Y queda guardada y validada, ¿puedo hacer modificaciones posteriormente? Ya, primero no se firma con el certificado digital. El certificado digital es para las facturas y para las boletas, anular boletas. Sí se firma con la firma electrónica, que es, mira, y sí puedes, ¿no es cierto?, una vez que ya firmaste y después quieres hacer modificaciones, puedes hacer modificaciones a los estatutos siguiendo los mismos pasos, pero para eso se requiere hacer una actuación previa, ¿verdad?, con algunos requisitos. Por ejemplo, si yo quiero modificar los estatutos diciendo, ¿sabe qué? Voy a vender mis acciones, voy a incorporar un socio. Entonces necesito que los accionistas se reúnan y formen un acta, creen un acta extraordinaria donde se reúnen y acuerdan que le van a vender tantas acciones a tal precio a tal persona. Ese es el acta. Después se imprime o se genera un certificado de socios vigentes. Se dice, ¿no es cierto?, que la empresa tanto, RUT tanto, tiene estos socios vigentes a la fecha. Se imprime. Y el contrato de compra-venta de las acciones, donde se vende, a quién vende, precio, todo lo que está en el acta. Con esos 3 documentos yo puedo modificar los estatutos. Si yo necesito modificar solamente el aporte, ya lo puedo hacer, pero también tengo que tener la junta extraordinaria donde se acuerde la modificación del aporte. Y tengo que, puedo ingresar, puedo modificar, hacer toda la modificación, ¿no es cierto?, estando constituida ya, y me va a quedar esa actuación como una nueva número de atención por 60 días. Mientras yo no lo firme, eso no tiene ninguna validez. ¿Ya? Sí se puede. La firma digital, perdón, el certificado, la firma electrónica, están aquí, en ESER Chile. Documento. Esta es la firma, ¿no es cierto?, electrónica o certificado digital que se compra para el tema de la facturación más adelante. Pero aquí pueden comprar ustedes la firma electrónica para no. Aquí. Para la firma de los estatutos, generalmente es más fácil acceder desde tu empresa en un día. Que hay un link cuando uno va a firmar. Cuando se firma, claro, exacto. Sí, pero sí. Ya el precio está una firma solamente de un uso, que es esta, 4.100 pesos IVA incluido. ¿Ah? Firma avanzada en línea. Si firmamos aquí, ir a firmar en línea o firmar en token. Sí. La página va derivando a los distintos links. No vamos a seguir porque no vamos a crear esta empresa.
Ya, una vez constituida, ¿no es cierto? Y estando firmada, inmediatamente tengo el root. Con el root, ¿no es cierto? Después yo me voy a hacer inicio de actividades, porque aquí solamente ha nacido la empresa. Ahora tengo que informarle al Servicio de Impuestos Internos que voy a empezar a hacer una actividad comercial. ¿Ya? Y esta actividad comercial, recuerden que la puedo hacer para atrás hasta 60 días o hasta la fecha de constitución de la empresa. Si yo constituyo hoy día la empresa y quiero hacer inicio de actividades en una semana más, la puedo hacer hasta la fecha de constitución de la empresa, máximo 60 días. ¿Ya? El inicio de actividades es la declaración, ¿no es cierto?, de actividades que se hace al impuesto interno, donde le digo formalmente que voy a hacer una actividad comercial. Eso se hace en línea o se hace en trámites directamente en el servicio, pero están muy restringidas las atenciones presenciales por el tema de pandemia, ¿verdad? Por lo tanto, todo se hace a través de la página y es muy sencillo. Se ingresa con el root y la clave del representante legal. ¿Ya? La página, ¿no es cierto?, Tu Empresa No en Día, le va a entregar la información al servicio de que le asignó un root jurídico y que el representante legal de ese root jurídico es el root que ustedes definieron como representante legal en los estatutos, en el paso 2. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes tienen que autenticarse con el root del representante legal y la clave del representante legal en el servicio. Y aparece la aclaración, ¿no es cierto?, la pestaña de identificación. Tiene 4 pestañas: identificación, actividades, direcciones y resumen. Y aquí les va a aparecer toda la información, ¿no es cierto?, que fue registrada en Tu Empresa en un día. El capital, la fecha de constitución, el representante legal, el monto aportado y el monto de la distribución. Todo eso va a pasar en forma automática. Lo único que ustedes tienen que pinchar aquí es revisar que sus datos sean los correctos y presionar continuar. Luego vienen las actividades. El Servicio de Impuestos Internos le va a decir cuándo usted quiere hacer inicio de actividades con la fecha, ¿verdad? Y ahí ustedes tienen que decir la fecha de hoy, la fecha de ayer, hasta 60 días para atrás, con límite, ¿no es cierto?, la fecha de constitución de la empresa. Luego dice ingrese a descripción de las actividades a desarrollar. Esa es la famosa glosa descriptiva, ¿ya? Tiene mucho espacio para indicar, que creo que son como 70 caracteres. Ahí el Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, tiene un listado de códigos, que son muchos, pero que en realidad son pocos para la cantidad de actividades comerciales que las personas realizan. Entonces el servicio les dice, mire, busque su código, el específico, el exacto que usted va a hacer para su actividad comercial. Si no lo encuentra, busque el que más se le parezca. Pero en la glosa descriptiva, dígame exactamente lo que usted va a hacer. ¿Ya? Y lo que esté en la glosa descriptiva es lo que va a aparecer en sus documentos tributarios, en las boletas, en las facturas. No van a aparecer los giros. Los giros van a estar como ocultos. Uno dice, ya voy a hacer esta factura para tal giro, pero la actividad o la glosa descriptiva de lo que yo hago es lo que se menciona en las facturas. Una vez ingresada la glosa descriptiva, ¿no es cierto?, que se ingresa aquí pongo la fecha, me pide el servicio, ¿qué documentos voy a utilizar? Documentos de primera categoría afectos a IVA. Voy a usar documentos de primera categoría exento o no a efectos de IVA, o usaré documentos de segunda categoría. Esa opción es solo para personas naturales y sociedades limitadas. ¿Ya? Entonces, tengo que pinchar. Generalmente son documentos de primera categoría afectos a IVA. ¿Ya?
Los exentos de IVA son muy pocos, muy pocas actividades que están exentas. Las capacitaciones, las asesorías, el deporte, el transporte de pasajeros, ¿ya? Pero el otro año, muchas de estas actividades que están exentas, se está promoviendo, ¿no es cierto?, promulgando, generando la normativa para que muchas de estas actividades exentas queden afectas, como las asesorías, por ejemplo. ¿Ya? Y van a quedar muy pocos giros exentos. La educación, el transporte y uno o dos más. Luego, ¿no es cierto?, de seleccionar, que va a usar documentos de primera categoría, aparece el listado de los giros. ¿A qué me voy a dedicar? Al cultivo de trigo, al cultivo de maíz, al cultivo de avena, y así sucesivamente. Este listado dice aquí, mira, desplegando una de 15 de 626. Esto es del año, hace varios años atrás, por lo tanto ya lleva mucho más en el listado. Entonces hay que buscar el que corresponde a mi actividad. Y si no está el que corresponde a mi actividad, busco el que más se le parece. Las direcciones van a estar tomadas, ¿no es cierto?, de la información que ustedes pusieron en tu empresa en un día, pero aquí pueden cambiar la dirección. Ustedes pueden decir, ¿sabes qué? En la empresa en un día dije que iba a estar en tal dirección, pero ahora la voy a hacer en tal, ¿ya? Y aquí se ingresa la región, la comuna, el número de rol, es muy importante. ¿Ya? La calle. Y aquí lo otro importante es la calidad de ocupación. ¿Cómo la estoy ocupando? ¿Porque soy propietario? ¿Porque estoy arrendando? ¿O porque me fue cedido para el uso comercial? Tengo que definir, como esta es una imagen, no puedo desplegar aquí, pero aquí le pusieron propietario. Y tengo que informar el RUT del propietario y tengo que informar, ¿no es cierto? Bueno, si soy propietario no hay arriendo. Pero si le pongo arriendo notarial, el RUT del propietario y el monto del arriendo. El teléfono, el correo electrónico, continuamos. Las direcciones postales o la dirección urbana. La dirección postal es cuando yo tengo una casilla en el correo. Eso se usaba antes. La dirección urbana es la dirección, ¿no es cierto?, de donde yo voy a recibir la carta que me va a enviar Impuesto Interno. Continuamos y me va a aparecer, ¿no es cierto?, como un resumen, ¿verdad? Donde está el constituyente, el capital enterado, el domicilio, la descripción de la actividad y los giros que están autorizados y si están afectos a IVA o no. ¿Ya? Declaro que la información es fidedigna, ¿no es cierto?, que corresponde, efectúa el inicio de actividades, le pongo que sí. Me vuelve a preguntar si estoy seguro y me entrega el certificado de primera categoría. De inicio de actividades de primera categoría. ¿Ya? Aquí también me da la opción de elegir el régimen tributario. El régimen tributario lo puedo elegir en este momento o lo puedo elegir dentro de 60 días más. ¿Ya? Y el régimen tributario es harina de otro costal. Ahí estaríamos con el inicio de actividades. Y está en el mes en que usted haga la declaración de inicio de actividades, es el mes con el cual empiezan sus obligaciones tributarias. No cuando constituye, sino que cuando le da inicio o le informa al servicio de que usted va a hacer una actividad comercial. Si yo la actividad comercial la inicio en el mes de marzo, ¿no es cierto?, mi primera obligación tributaria es presentar el formulario 29 los primeros días del mes siguiente. ¿Ya? Si no lo hago,
puede que tenga una multa. Todo lo que en el servicio no se haga, el servicio lo castiga con multa. ¿Ya? Y si el servicio me permite hacerlo fuera de plazo, pero me castiga con las multas. Una consulta, disculpe. ¿Sí? Si yo hago inicio de actividades y no comienzo al tiro con venta porque tengo alguna otra cosa que terminar aún, ¿cuánto tiempo yo puedo tener inicio de actividades sin vender, por ejemplo? Hasta 12 meses sin movimiento. Después el servicio le va a sugerir, ¿no es cierto?, que haga término de giro. Pero usted puede decir, no, ya en el mes 13 voy a empezar mis actividades. Pero si yo veo, ¿no es cierto?, que mi actividad comercial no va a empezar en los próximos meses, ¿no es cierto?, no hago inicio de actividades hasta que esté listo para hacer mi negocio, para vender, para comprar. ¿Ya? Ok, entendí, gracias. Si no hay movimiento, si hizo inicio de actividades y no va a vender en 6 meses va a tener que informar al servicio a través del formulario 29 que no tiene movimiento, el formulario en 0, pero lo tiene que hacer. Ok, gracias. Bueno. Otra cosa importante para terminar el proceso de formalización y para que puedan emitir documentos tributarios, ¿no es cierto? Una vez que se hizo el inicio de actividades, el servicio le va a pedir que verificar la actividad. ¿Qué significa eso? Que le va a decir, mire, usted me dijo que iba a hacer panadería, ¿ya? Entonces, acredíteme los giros que usted dijo que iba a hacer. Dentro de esos giros usted dijo elaboración de pan. ¿Ya? Entonces, acredíteme que va a hacer ese giro. ¿Cómo se acredita? Presentándole al servicio, ¿no es cierto? Por ejemplo, alguna factura de algún proveedor donde se haya comprado algún activo, materia prima, para desarrollar esa actividad. Por ejemplo, mire, aquí yo tengo la factura donde compré la máquina revolvedora. A ver. Ah, sí, compró una máquina revolvedora. Ya, entonces sí, usted dice que va a hacer pan. Es obvio que necesito la máquina revolvedora para eso y dice, ya, estoy de acuerdo. Me está justificando. Compré 10 quintales de harina, la materia prima para hacer pan. ¿No es cierto? Entonces, si yo estoy arrendando un local, ¿no es cierto?, le presento al Servicio de Impuesto Interno el arriendo, el contrato de arriendo, y mira, aquí está el contrato de arriendo donde yo voy a utilizar este local para instalar mi panadería. ¿Sabe qué? Tengo un correo, ¿no es cierto?, de un negocio que me pide que le entregue todos los días 10 kilos de pan. Aquí está el correo. Y eso basta para acreditar la actividad. Una institución pública me pide, me genera una orden de compra o me pide una cotización. Aquí está la cotización o la orden de compra de esta institución y con eso basta para acreditar. Todo se hace en línea. Esa acreditación de actividad va a permitir después que lo autoricen a emitir facturas. Si no hace la acreditación de actividad, no le van a permitir hacer factura. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿No? ¿No hay consultas? ¿Todo clarito? ¿O está clarito o no se entendió nada? No, no hay más preguntas al No, parecer. está bien, está clarito. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, en honor al tiempo, los invitamos a responder una breve encuesta. Les dejamos el link en el chat y también se pueden escanear ese código que está en pantalla. Para nosotros es súper relevante conocer la retroalimentación de los talleres que estamos realizando y también, de acuerdo a lo que nos respondan, vamos determinando las necesidades de capacitación para ir ampliando nuestra parrilla en los próximos meses. Agregar que si bien es cierto este taller es breve,
los invitamos a acercarse a los centros de negocios, tanto de Valdivia como del Ranco, para solicitar asesoría en específico, y aquí se les va a apoyar en todo el camino que significa formalizar su actividad. Todo lo que hoy día vimos, nosotros los apoyamos a redactar sus estatutos, a hacer su inicio de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Así es que están cordialmente invitados a acercarse ante cualquier inquietud que ya tengan. Y por supuesto que si es que ya son empresas constituidas, también pueden acercarse y solicitar una asesoría en algún tema en particular, en un plan de trabajo que quieran ir realizando para mejorar sus oportunidades de crecimiento. Sin más que agregar, en el nombre del Centro de Negocios Cercotec Valdivia y el Centro de Negocios Cercotec del Ranco, agradecemos su participación. Como siempre, don Hernán, muchas gracias. Gracias a ustedes. Exacto. Y nos despedimos por ahora. Pues. Estamos en contacto. No duden en usar las redes sociales, todas las vías que tienen para comunicarse con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que tengan un excelente resto de día. Chao, chao. Chao, chao, gracias.